inicio a la clase número 2, estructura de piezas y peones. Vean, el tema es muy interesante porque siempre en el ajedrez se habla de estructura de peones y nunca se ha hablado de las relaciones que tienen tanto las piezas como peones para crear estructura. Presentamos también un proverbio chino que plantea que estudiando lo pasado se aprende lo nuevo. Esto es muy importante, no solo para el ajedrez, sino para cualquier área del conocimiento. Veremos uno de los aspectos relacionados con las estructuras de piezas y peones, que son las ventajas estáticas y dinámicas producidas por la ubicación favorable de una pieza, que en este caso puede ser caballo bueno contra alfil malo, buen alfil contra mal caballo y buen alfil contra mal alfil. De estas tres tocaremos fundamentalmente el caballo bueno contra alfil malo, que se da en varios planteos. Estos tipos de ventajas que producen la superioridad de una pieza sobre otra las hemos dividido en dos partes: ventajas estáticas y dinámicas. La estática es una superioridad permanente de la ubicación espacial de una pieza respecto a la estructura de peones en una parte del tablero. La dinámica es la superioridad temporal que depende principalmente de la actividad de las piezas y sus relaciones con el espacio. Bien, entrando ya en materia, vamos a observar de una apertura muy conocida, el peón rey, la defensa francesa, cómo se produce la superioridad de una pieza con respecto a la otra. D4, D5, caballo C3, alfil B4, la variante Winauer de la defensa francesa, E5, C5 de las negras y alfil D2. Aquí, bueno, pues las negras tienen diferentes jugadas, veremos una de ellas, caballo E7 y caballo B5. Aquí prácticamente es obligatorio que las negras cambien el alfil y se enroque rápidamente debido a la amenaza de caballo de 6 jaque, quitando el enroque. F4, que es la jugada que vamos a ver en este ejemplo. C por D4, caballo de F3, caballo de BC6. Todo esto es teórico, se ha jugado en diferentes partidas de la práctica magistral. Alfil D7, enroque largo, caballo por D4, caballo por D4 también, y caballo C6. Veamos aquí en esta posición, ¿cuál es la pieza que consideramos mala para las negras? Evidentemente es el alfil que está en D7. Por tanto, esta es una ventaja que es estática, porque ese alfil está bloqueado por sus propios peones y demorará muchas jugadas para que pueda activarse esa pieza. Y observen esa jugada, caballo F3, muy importante, porque las negras podían contra, por ejemplo, rey B1, cambiar caballo por D4, dama por D4 y dama A5 con igualdad, debido a que después sigue la jugada del alfil B5 y esa pieza que era el alfil malo es cambiado muy fácilmente por el alfil de las piezas blancas, logrando igualdad en esa posición. Volvamos a la posición inicial y aquí las negras tienen varias continuaciones. Por ejemplo, torre C8, rey B1. Y bueno, no queremos ampliarnos mucho en este esquema. En esta posición tomaremos de ejemplo la jugada, por ejemplo, A6. Y aquí las blancas tienen diferentes planes. Observen cómo hay una armonía en las piezas blancas, que tanto el alfil que está en F1, el caballo que está en F3, la torre que está en H1, todas están indirectamente tocando el punto H7. Por lo tanto, aquí hay varias formas de jugar.
Una de ellas puede ser, por ejemplo, alfil de 3, teniendo como amenaza directa alfil por H7. Otra puede ser H4, seguido de torre H3 y torre G3, o en su momento caballo G5. Y de ellas, bueno, pues todas se han jugado en la práctica magistral, pero lo que queremos en esta posición es que observen cómo las piezas blancas son superiores a la ubicación de las piezas negras en esta posición. Veamos ahora en otra apertura del peón dama, donde se produce el mismo tema, pieza buena contra una pieza mala. Lo vemos aquí en la defensa holandesa: caballo F3, caballo F6, alfil G5, E6, caballo B2, alfil E7, alfil por F6, alfil por F6, E4, F por E4, caballo E4. Aquí el plan blanco es jugar alfil D3, dama E2, enroscar largo y desarrollar un ataque sobre el flanco rey. Las negras se oponen a este plan y juegan D5, caballo por F6, dama por F6, alfil D3, enroque corto y enroque corto, caballo C6 y alfil B5, evitando, por supuesto, la jugada de 5, que es liberadora. Alfil D7, alfil por C6 y C6. Aquí, como observen que ya las blancas se han hecho dueñas de la casilla 5. No es posible jugar ahora caballo E5 debido a alfil B5 amenazando la torre de F1 y posteriormente el punto F2 quedaría indefenso. Por tanto, la jugada correcta es A4, donde ya rápidamente las blancas pueden ocupar la casilla 5. Con estos dos ejemplos pueden observar la superioridad estática de una pieza sobre otra, en este caso del caballo contra el alfil. Vamos ahora a buscar algunos ejemplos de este mismo tema de superioridad estática y dinámica entre piezas. Vamos a buscarlo de la práctica magistral del ajedrez con algunos ejemplos. Ahora vamos a ver un ejemplo de la superioridad dinámica, producido en una partida jugada en el año 1984 entre Roman Cicimashvili y Alexander Beliavsky. Caballo F3, D5, C4, E6, B3, caballo F6, alfil B2, alfil E7, E3, enroque, todo normal, alfil E2, E5, enroque, caballo C6, y aquí, bueno, se produce el primer desequilibrio, digamos, C por D5, caballo por D5 y A3. Si observan la posición, prácticamente estamos en una posición con colores invertidos. Dama C7, caballo C3, caballo por C3 y alfil por C3, E5. Jugada peligrosa. Pues bueno, se cae en un anillo de Maroczy con colores invertidos, donde las blancas están jugando, digamos, una siciliana, pero con tiempos de más. Aquí no se puede jugar rápidamente B4 debido a la intermedia E4 de las negras. Por lo tanto, dama B1, jugada muy buena, evita E4 y está tocando en B4. A5, evitándolo el plan blanco de romper en B4, dama E4. Aquí observen ahora cómo las piezas blancas están en total armonía, o sea, tanto el caballo, el alfil D2 y el alfil en C3 están en perfecta armonía en la posición desde el punto de vista dinámico. Sin embargo, el alfil D7 no está correctamente ubicado.
alfil F6 y H4. Una jugada atrevida, pero temática también en estas posiciones, donde se persigue buscar una ventaja rápida, aprovechando la ventaja dinámica de la ubicación de las piezas blancas. G6, buscando un acomodo. Recuerden que la ventaja dinámica en pocas jugadas desaparece, y aquí las blancas aprovechan y dan esta jugada, el toque de caballo G5. Se amenaza también alfil C4 y F4, H6, desalojando el caballo ante estas amenazas. F3, entregando un peón, alfil por G5, H por G5, H por G5 y dama F6. Observen ahí cómo hay compensación por el peón de menos. La dama está muy bien ubicada, se amenaza alfil C4 y dama por G6, o también recapturar el peón de G5, y también las amenazas siempre fuertes de F4, abriendo la diagonal y justificando abriendo la columna F con una presión muy fuerte sobre el flanco rey, que no tiene defensa de estas piezas que fueron cambiadas. Dama de 8, amenazando también el cambio, alfil E5, recuperando el peón. En este caso sí, dama por F6, alfil por F6, y la posición blanca es muy buena debido a su gran actividad dinámica de todas las piezas de su pareja de alfiles. Caballo por E5, dama por E5. Bien, estamos en presencia de alfil bueno contra el alfil malo por el punto de vista dinámico, porque no se puede decir, no es el mismo caso del ejemplo anterior, que el alfil estaba bloqueado por sus propios peones, porque ese alfil de C8 no es malo. Una vez que se haga B6, ese alfil corre por casillas diferentes a las de sus peones, pero hay una ventaja dinámica debido a la actividad y a la coordinación entre dama y alfil. B6, alfil C4. Aquí se está entregando el peón de D2. Si D2, dama F6 es muy fuerte, porque amenaza dama G6 con una posición ya decisiva. Torre E8, una jugada un tanto defensiva, y lo que hacen es dama C3 defendiendo el peón de D2. Observen la ventaja de tener la coordinación de la dama de C3 y el alfil de C4 apuntando hacia el rey que está solitario. Observen también que la columna H está abierta, que hay posibilidad de abrir la columna F. Por lo tanto, aquí las negras tratan de lograr una igualdad para quitarse la desventaja dinámica de un alfil contra otro. Pero rápidamente las blancas explotan entonces tanto la posibilidad de abrir la columna F como explotar la columna H que está abierta. G3, torre A7 y torre F2. Aquí prácticamente las blancas están amenazando ya torre H2 con ventaja decisiva. F5, torre H2, torre H7. Torre por H7, rey por H7 y rey F2. Se amenaza mate por la columna H en combinación de torre y dama. Dama 8, prácticamente única, para evitar torre H1 y E4. Importante jugada, importante entrega de peón. Dama por E4, torre 1. Aquí es un momento decisivo también en esta posición. Si las negras juegan dama C6, prácticamente se decide la partida con dama F6,
provocando una cruz y una doble clavada en E6, a la pieza de 6. Por lo tanto, aquí es obligatorio sacrificar a la dama. Dama por E1, rey por E1, alfil por C4 jaque, al descubierto, rey D1, alfil E2, rey C2, torre E6, D4, C por D4, dama por D4, y la partida no la vamos a continuar hasta el final, pero fue una partida larga donde se impuso la dama contra torre y alfil, luego de largas maniobras en el flanco dama y en el flanco rey. Aquí tenemos también otro ejemplo celebrado en la misma Olimpiada de Tesalónica en el año 84 entre Román Chichinashvili y Lubomir Lujevich. Las blancas hicieron caballo F3, C5, G3, D5, alfil G2, caballo C6 y D4. Aquí vemos, bueno, una defensa Grunfeld con colores invertidos. Vean qué interesante. Pero con un tiempo de más para el que está conduciendo esta Grunfeld con diferentes colores. Caballo F6, enroque corto, alfil F5, C4. Aprovechando ese tiempo de más para buscar contrajuego, iniciativa en el centro. D por C4, dama 4, se amenaza caballo 5, caballo D7, D por C5. Aquí se amenaza dama por C4 y peón de ventaja con mucho mejor posición. E6, dama por C4 y alfil por C5. Prácticamente estas jugadas son únicas porque si no la ventaja del peón blanco era decisiva para el resto de la partida. Caballo C3, jugada muy importante porque completa el desarrollo y ya está creando amenazas a las negras. Torre C8, torre D1. Aquí aprovecha la clavada de la columna en la columna D, clavando la dama y creando serias amenazas a las negras. Las negras hacen caso omiso de estas amenazas. Además se amenaza torre por D7 y dama por C5, entre otras cosas. No en este momento, pero hay serias amenazas en la clavada. Caballo B4, amenazando caballo C2, y también se amenaza alfil por F2 jaque. Jugada brillante, alfil E3. Se completa el desarrollo, se conectan las torres, pero observen que las negras todavía no han enroscado. Es ahí el tiempo de más logrado en esta Grunfeld con colores invertidos. Alfil E7, dama F4, caballo C2, caballo E5. Ven aquí, todas las piezas menores blancas desde el punto de vista dinámico están mejor ubicadas que las negras. Las negras tienen el caballo D7 clavado, el alfil de F5 que prácticamente no hace nada, lo que hace es defender el caballo C2, el caballo C2 que se va a cambiar o a decidir si hace caballo A1 o caballo por A3. La única pieza útil es la del alfil de D7, pero no han enroscado todavía las piezas negras. Caballo por A1, torre por D7, dama 5, tratando de liberar la posición, torre por B7. Aquí hay serias amenazas, no pueden enroscar a las negras porque la alfil se queda en el aire. Dama 6, tratando de salvar la posición. Admiración. Torre por A7. Ya las negras están en una posición desesperada. Dama D6. Y aquí se realiza una jugada intermedia muy buena
dama 4 jaque, rey F8 y alfil F4. Las negras rinden ante las diferentes amenazas de caballo G6, caballo D7 jaque. Y bueno, es una partida muy instructiva. Y con esta jugada alfil F4, las negras rinden ante las diferentes amenazas que son decisivas en la partida, tanto caballo D7 jaque, caballo G6, etc. Por último, vamos a ver un ejemplo que se produjo también en esa olimpiada entre nuestro gran maestro Jesús Nogueira y Román Chichinashvili. Aquí Nogueira abrió con D4, caballo F6, caballo F3, E6, C4, P6, la defensa india de dama que le plantearon a nuestro gran maestro, caballo C3, alfil B7, E3, D5, todo por los cauces normales, alfil D3, caballo B D7, enroque corto, alfil D6, dama E2. Pues aquí las negras no deciden enroscar tan rápido. Aquí caballo E4 paraliza la jugada E4 de las blancas. Por tanto, aquí las blancas juegan C por D5, E por D5 y alfil B6. Esta jugada es un poco controversial. Las blancas toman la decisión de cambiar el alfil de B7. No necesariamente había que hacerlo en ese momento, pero es una jugada que persigue este objetivo. C8, alfil por B7 y dama por B7. Observen que las blancas cambiaron su mejor alfil de D3 por su peor alfil de B7. No era posible cambiar en A6 debido a que dama por A6 y podía explotar eficientemente los huecos en el flanco dama. Sigue alfil de 2, enroque corto y torre de FC1. Se amenaza caballo B5. Por tanto, esta jugada que sigue, A6, es una jugada muy buena y es profiláctica para evitar esa jugada. Las blancas siguen, torre C2 y observen la posición. Si las negras deciden jugar en el flanco dama, la mayoría de las piezas blancas están proyectadas y de manera estructural enfocadas al flanco dama. Pero observemos el tablero en su totalidad. Si nosotros vamos al flanco rey, es diferente. Allí tenemos la posibilidad de imponer una mayoría de piezas en el ataque. Pero bueno, ¿cómo realizar ese ataque? Es lo más importante en esta posición. Y la jugada es F5. Aquí las blancas juegan G3, una jugada buena, bloquea un posible F4. ¿Cómo seguir ahora? Si caballo D7, F6 es muy mala jugada porque las blancas jugarían caballo 5. Observen que la casilla 5 es muy importante en este tipo de posiciones. Defenderla para evitar el contrajuego blanco. Por lo tanto, la jugada es torre a E8. Las blancas siguen con dama D3 y ya ahora el caballo de D7 sí puede ir a F6 porque hay dos piezas cuidando la casilla E5. Caballo 2 y bueno, ahora ¿cómo seguir? Hay muchas, si por ejemplo caballo de F6, G4, las blancas hacen alfil E1 y defensivamente aguanta un poco la posición. En esta posición, en este esquema que le presentamos, aquí hay una ventaja de piezas pasivas de las blancas contra piezas activas de las negras. Son ventajas que son temporales, es dinámica. Dama C8 es una correcta jugada, incorpora la dama a una importante diagonal. C8, H3, ya puede quitarla de la defensa del peón de D5 al retirarse ese caballo.
Aquí las blancas realizan la jugada torre AC1 y torre F7, jugada importante, defiende cualquier tema en la segunda horizontal de las negras, incorpora esa torre indirectamente al ataque, después que se haga G5 y F4. Aquí las blancas jugaron alfil E1 y G5. Observen que todas las piezas negras están directamente incorporadas al ataque. Torre C6, F4. Se amenaza, entre otras, dama H3, creando ya amenazas muy fuertes contra el rey blanco. Sigue E por F4 y G por F4. Observen esta posición. Aquí las blancas hacen un sacrificio interesante que permite en parte quitarse esa presión de encima de todas las piezas. Torre por D6. Si ahora las negras realizan caballo por D6, las blancas realizan caballo por F4 y hay una compensación debido a que la pareja de caballos blancos está dominando el centro después de caballo E5 con el otro caballo que está en F3. Por lo tanto, aquí se realiza una jugada intermedia, F por G6. Aquí las blancas debieron de no ser tan ambiciosas y seguir con jugada natural de H por G3 y después de caballo D6 seguir con caballo F4, y quizás la posición era un poquito más jugable, ¿no? Torre por F6, jugada intermedia, H por H2, jaque, caballo por H2, torre por F6. En esta posición las blancas tienen dos piezas por la torre, pero todas las piezas negras son más activas y más fuertes que las piezas blancas que están desorganizadas. F3. Negras siguen dama H3, continuando con el ataque. Dama B3, amenazando el peón de D5 y buscándose y amenazando también F por E4. Torre H6, jugada decisiva de la posición, donde el conductor de piezas blancas rinde la partida. Tener una ventaja desde el punto de vista dinámico, se te puede evaporar muy fácil esa ventaja en cuestión de jugar, digamos, jugadas muy tranquilas, muy pasivas, y no aprovechar esa ventaja en el ataque. También que bueno que poseer una mejor estructura estática de ubicación de una pieza respecto a otra, del contrario, es muy favorable para el bando que la posee. Recuerden los primeros ejemplos que vimos del caballo contra el alfil. Y concluir también que la ventaja dinámica es temporal y se debe aprovechar rápidamente para alcanzar ventaja o un ataque muy fuerte contra el rey. Hasta aquí, bueno, nuestra presentación sobre las ventajas de las estructuras de piezas y peones en algunas aperturas que hemos visto, tomadas de la práctica magistral. Gracias y hasta nuestra próxima clase.